para esa evaluación. Bueno, llegamos ya al capítulo 2, que se llama Parámetros de antena. En este capítulo vamos a analizar las características que caracterizan, disculpen, las características de la antena, los elementos que hacen diferente una antena de la otra. Y estos parámetros o estas características son los conceptos de ganancia directiva, área efectiva, directividad, longitud efectiva, y también haremos ya cálculos de enlace de una antena transmisora a una antena receptora, considerando línea de vista y sin pérdidas. Aquí ahorita no hay pérdidas en este caso. ¿Okay? Bueno, entonces empecemos con lo que es ganancia de antena, o simplemente ganancia como se le conoce. Bien, la ganancia, voy a permitirme leerlo, son términos muy, son conceptos, sí, que solamente hay que aplicar. ¿Sí? Dice, se le conoce la ganancia de antena a la capacidad de la antena o arreglo de antenas, que eso es en el capítulo 3, un grupo de antenas, actuando como transmisoras, ¿sí? De concentrar la potencia radiada en una dirección dada. O también como receptoras. Recuerden que no solamente radian energía, sino también absorben, a su habilidad, tal como lo dije, de absorber la energía electromagnética que incide sobre ellas. Su capacidad de transmitir, radiar, o su capacidad de absorber. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo, muy terrestre. En el caso del fútbol, ya ven que no nos disgusta el fútbol aquí en nuestro país. Y es en el sentido de que, pues hay futbolistas delanteros que con jugadas ya prácticamente enfrente de gol, no lo hacen, ya tienen poca ganancia, ¿no? Tienen poca capacidad. Y hay futbolistas que prácticamente con todo en la portería, pues protegida, anotan, no sé cómo lo hacen, pero lo anotan, ¿verdad? Son los cracks, como les decimos. Igual aquí las antenas. Una antena puede tener una estructura incluso compleja, muy estética, como sea, pero es incapaz de radiar la energía. Mucha se pierde, aunque la línea de transmisión está entregando toda la energía, está incapaz de hacerlo, por su forma, por la geometría de su estructura, o en sentido contrario, que puede estar recibiendo mucha energía a su alrededor y es incapaz de absorber parte de ella, ¿sí? A eso le vamos a llamar ganancia. Y recuerden que nuestra antena de referencia es la antena, el radiador isotrópico, que habíamos comentado que ese es prácticamente ideal. No hay antena que genere como patrón de radiación una esfera perfecta. Vamos a partir de esa antena como antena perfecta de referencia, y las antenas físicas, su patrón de radiación ya va a ser diferente a esta esfera. ¿Cómo podríamos también asociarlo? Si recordamos a las personas, a los payasitos que hacen figuras con los globos, inflan un globo y van haciendo figuras, algo similar podríamos, para entender esto. Supongamos que hace un globo con una esfera perfecta, ese sería el patrón de radiación del radiador isotrópico. Pero empezamos nosotros a apretar esa esfera, y ya serían como antenas físicas. Por ejemplo, si colocamos un dedo en el polo norte y un dedo en el polo sur y lo apretamos hasta tocarse los dedos en el centro, pues estaríamos haciendo el patrón de radiación del dipolo de media longitud de onda, que esa sería una aplicación para comunicación punto multipunto. Pero si queremos una comunicación para aplicarlo a comunicaciones satelitales, pues tiene que ser un patrón de radiación sumamente delgado, extremadamente delgado, y entonces prácticamente un rayo. Y entonces aplicaremos esa esfera de tal forma que se generara un globito, un chipote muy delgadito, pero pagamos la factura porque salen, o sea, se generan pequeños lóbulos, los lóbulos secundarios, que para comunicaciones pues son generadores de interferencia para otros sistemas, ¿sí? Bueno, entonces, ya con esto, idea de lo que es ganancia, empecemos a definirla con escritura matemática.
Y la ganancia se define como la potencia radiada promedio de la antena que estamos analizando, cualquier antena, a la potencia total radiada por una antena de referencia, ¿sí? Igual, con esa definición, pues cualquiera podría tomar la antena de referencia. Por eso todo el mundo se pone de acuerdo cuál debe de ser. Y en ese sentido se elige al radiador isotrópico, ¿sí? Cuando la parte del denominador de la expresión 2.1 es el radiador isotrópico. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a forzar a la antena física a que se comporte idealmente como un radiador isotrópico. Y en tal caso, dividimos la potencia total generada sobre la superficie de una esfera. Con eso estamos forzando a que la antena analizada se comporte en teoría como un radiador isotrópico. Potencia total generada sobre la superficie de una esfera. De esta manera, la ganancia directiva queda de la siguiente manera: potencia radiada promedio sobre potencia total por 4πr cuadrada, ¿sí? Esa expresión es la que vamos a aplicar, ¿sí? La que vamos a aplicar, esta expresión, la 2.2. Ok, entonces esta enmárquela porque es simplemente aplicarla. En cualquier ejemplo que se les pida, esto es lo que hay que aplicar, ¿sí? Muy bien, entonces ahorita los dejo copiar. ¿Cómo se puede expresar también? Recuerden que la potencia radiada promedio, perdón, aquí no está, es un medio del campo eléctrico al cuadrado, E cruz H, ¿verdad? El promedio es un medio de magnitud inicial del campo eléctrico al cuadrado sobre impedancia intrínseca. Entonces aquí la vamos a sustituir aquí en la potencia radiada promedio, ¿sí? ¿Sí? Aquí la podemos sustituir. Y recordemos que la potencia radiada promedio es la potencia total, disculpen, sería la integral, en el caso del dipolo, de teta de 0 a pi, el diferencial de superficie, ¿sí? De forma vectorial, y ya en magnitud, pues ya sería una cantidad, ¿verdad? En el caso del monopolo, recuerden que es 0 a pi sobre 2, ¿sí? La potencia radiada promedio en un diferencial de superficie, la integramos en la superficie de la esfera, y es lo que nos da la potencia total. Y aquí está otra vez el diferencial de superficie en coordenadas esféricas. Vean, es muy sencilla la expresión de nuestra ganancia directiva de una antena. Entonces, miren, vayan anotando en este sentido, son definiciones y van a enmarcar la ecuación 2.2 y recuerden que la potencia radiada promedio no le pusimos número, pero bueno, también enmarquen esta, ¿sí? Y estas dos de abajo, que son las que vamos a... son las que... Wow, por ahí pusieron una canción de reggaetón. Bueno, entonces anoten por favor esta parte y voy bajando.
Voy bajando poco a poco para que vayan anotando, ¿eh? Voy poco a poco, ¿eh? Voy bajando, ¿eh? Esta es la 2.2. Lo anterior es para darle sustento a esta expresión. Esa es la que vamos a aplicar.
Bajo un poco más. Y la potencia de la edad promedio es esta, la pueden expresar también cuando se tiene el campo eléctrico, pues directamente. Sigo bajando y ya la potencia promedio total, ¿sí? Que estos ya las tenemos, ya las habíamos comentado. Igual recuerden que eso está dado por θ igual a pi, está dada para el dipolo. Cuando se trata del monopolo es 0 a pi sobre 2. Y esto también ya es, como les dije desde un principio, esto es de siempre, el diferencial de superficie en coordenadas esféricas. Bueno, ahora bien, directividad. Siguiente concepto. Es igual sencillo, simplemente es la ganancia expresada en decibeles. ¿Ok? Dice, a la ganancia directiva máxima expresada en decibeles se le conoce como directividad y está definida, ¿sí?, como 10 veces logaritmo de la ganancia directiva máxima. Bueno, esto de decibeles lo observan en el curso 1, lo analizan en el curso 1 o en el curso 2. Vamos a recordar un poco lo que son los decibeles, ¿sí? Permítanme. ¿Sí? Pasarme al Paint para explicar esta situación rápidamente. ¿Okay? Déjenme compartir ahora lo que es el Paint. Bueno, bien, entonces, igual como en línea de transmisión, vamos a colocar aquí, o en circuitos eléctricos o electrónicos, vamos a colocar aquí un sistema. ¿Okay? Vamos a poner aquí un sistema. ¿Okay? Entonces ponemos cualquier sistema, cualquier equipo que vaya a cambiar en frecuencia, en fase, en amplitud, una señal de entrada a una salida. Sistema. Bueno, entonces, ahí. Este sistema, pues va a tener una entrada, un puerto de entrada o terminales de entrada. ¿Ok? ¿Ok? E igual va a tener terminales de salida, entrada y salida. En inglés input, output, que es más común manejarlo en inglés que
en nuestro idioma. Entonces ponemos aquí entrada, recuerden en inglés, input. Y acá ponemos. Bueno, entonces vamos a manejarlo como potencia. Vamos a poner la siguiente condición. Si la potencia, potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, significa que la potencia, el cociente potencia de salida entre potencia de entrada es mayor que 1. Y si obtenemos un logaritmo de un número mayor que 1, nos da un valor positivo, y en tal caso sería una ganancia, ¿sí? Cuando la potencia de salida es mayor que la de entrada, ¿sí? Aquí hay una ganancia con esta condición. Siguiente condición. La potencia, otra vez, potencia de salida es menor que la potencia de entrada. En este caso, el cociente, perdón, la razón potencia de salida, potencia de entrada, va a ser menor que 1. Y el logaritmo de un número menor que 1, un número menor que 1, puse bien, nos da un valor negativo, ¿sí? Y en ese sentido sería una pérdida. ¿Ok? Si la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, sería igual a 1 la razón, ¿verdad? O sea, potencia de salida entre potencia de entrada sería igual a 1, lo que significa que el logaritmo de 1 es igual a 0. Y eso sería un sistema transparente. O sea, no pasa nada. Transparente. Ese sería el caso del radiador isotrópico, que es 0 decibeles. Lo que potencia de salida, potencia de entrada igual a 1 y sería, ¿sí? Para nuestro caso, en una antena, siempre debe de ser un valor positivo, ¿sí? Si fuera un valor negativo, pues no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido, la antena estaría reflejando casi toda la energía hacia el transmisor, o como antena receptora, pues no absorbería nada, ¿sí? Entonces, la directividad va a ser 10 logaritmo, lo que es la ganancia directiva máxima. ¿Okay? Para términos concretos, a la directividad se le dice también ganancia expresada en decibeles, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, en vez de ponerlo en un número, un decibel es la manera de que todo el mundo lo entienda. Recuerden que es una cantidad logarítmica, y pasar de 1 decibel a 2 decibeles, pues es una cantidad bastante mayor, ¿sí? Entonces me voy a pasar al capítulo nuevamente. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer ya un ejemplo. Vamos a aplicar esto. ¿Ok? Vamos a calcular la ganancia de nuestro dipolo de media longitud de onda que hemos trabajado todo el capítulo 1. Y una vez que terminemos, vamos a resolver los que ya lo intentaron, el primer problema que dejamos de tarea. ¿Sí? Bien, dice, con las definiciones anteriores, vean que son conceptos, es posible obtener la ganancia del dipolo de longitud lambda sobre 2. Apliquemos la ecuación 2.2. ¿Sí? Potencia radiada promedio sobre potencia total por 4πr². ¿Okay?
Como es un problema que ya trabajamos, ya tenemos estos valores. ¿Sí? Miren, empecemos. Para el dipolo Lambda sobre 2 hemos obtenido ¿qué? Potencia radiada promedio. Me voy a subir a encontrarla, que ya lo hicimos. ¿Sí? Ya tenemos esos valores, entonces va a ser sencillo trabajar esto. Déjenme subir. Potencia radiada promedio. Aquí está. Es la que está aquí adentro. Potencia radiada promedio. ¿Sí? Y la potencia total también ya la tenemos. 73 y RMS cuadrada. Pues como es un problema, una situación que ya trabajamos, simplemente vamos a sustituir los valores. Mira, potencia radiada promedio. 15 m cuadrada, pi r cuadrada, por todo este factor. ¿Sí? Pasamos a la cuestión de raíz cuadrático media. Recuerden que RMS es 2 veces m cuadrada por RMS cuadrada. 2 por 2 por 15, 30 m cuadrada. Y la potencia total, 73. Simplemente, potencia radiada promedio, la colocamos acá. Potencia total, la colocamos aquí por 4 pi r cuadrada. Eliminamos todo lo que es común del numerador y del denominador, IRMS cuadrada con IRMS cuadrada. El pi r cuadrada externo con este pi r cuadrada. 4 por 30, 120. ¿Sí? Sobre 73 nos da 1.64. Pero para obtener la ganancia tenemos que buscar la posición donde es máxima. Y en un valor de θ igual a 90 grados, como hemos visto, es 1 todo este factor. Seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, entonces todo el argumento se hace 0 y coseno de 0 es 1. Entonces el máximo valor es 1.64 en 90 grados. Aplicamos el logaritmo de 1.64, que me da 0.21, lo multiplico por 10 y lo que me daría sería 2.15 decibeles. ¿Sí? Recordemos que el radiador isotrópico el número es 1, o sea, 0 decibeles en nuestra antena de referencia, la esfera perfecta. ¿Sí? Pero ya para el dipolo, su patrón, su ganancia, que es una dona, 2.15 decibeles. Vean que esta antena es pobre en directividad. ¿Sí? Su patrón de radiación todo sigue siendo, pues como dice aquí, una dona, aplicado para comunicación punto, multipunto. Pero si queremos para una comunicación punto a punto, sea microondas o comunicación por satélite, o para un cierto sector en telefonía celular, cubrir cierto sector, esta antena ya no es aplicable por su patrón de radiación. Tendremos que buscar antenas con una mayor ganancia, directividad. Se habla así de alguna manera, ya en la jerga de antenas, y se entiende que ganancia, directividad es el mismo concepto que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este fue sencillo porque ya tenemos estos valores. Terminen de anotar porque esto sí es importante. De ahí van a ustedes a tener referencia para hacer otros ejemplos. Y resolvamos el ejemplo número 1, que fue de tarea. Alguna chica ayer, no recuerdo el nombre, ya me preguntó, lo intentó y por ahí se trabó. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? En directividad, sí, aquí en directividad. Entonces, si gustan ir anotando y para continuar. Adelante, jóvenes. Disculpe.
Voy bajando. Y así con este concepto de ganancia en decibeles, directividad, ganancia, es fácil comprender y diferenciar una antena sobre otra. Por ejemplo, si yo les dijera una antena de 2 decibeles, rápido se comprende que su patrón de radiación es muy burdo, es una pelota prácticamente, ¿sí? En cambio, si yo les comento una antena de 50 decibeles de ganancia, rápidamente entendemos que es una antena para comunicación punto a punto, ¿sí? Incluso del tipo reflector parabólico, que son antenas altamente directivas, ¿sí? Entonces, toda antena se aplica dependiendo de su ganancia para el servicio al que hay que cubrir. Para cubrir un sector de la población para que reciban la radio celular, pues un dipolo como estos no va a servir. Se tienen que usar antenas que les digo, ya hay diferentes, sectoriales, piramidales, en fin, hechas para ese, diseñadas para cubrir cierta región nada más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues vean, esta es la manera de calcular una antena, ¿sí? En la ganancia de una antena. Y si nos vamos desde un inicio, este es un problema muy, muy extenso. Sería, les doy o les dan la distribución de corriente, sería el único dato, la longitud física, si es que la dan de la antena en cuestión, y la pregunta sería, calcule la ganancia de la antena. O sea, es el único. El planteamiento es muy sencillo y calcule la ganancia. ¿Qué tendrían que hacer? Pues primero, conocer bien la distribución que circula a lo largo de la antena, encontrar el vector potencial magnético A, encontrar el campo magnético H, de ahí el campo eléctrico E, la potencia radiada promedio, la potencia total y aplicar la ganancia, ¿sí? Para con ello el 10 logaritmo y expresarlo en decibeles. Y ese es el problema, ¿verdad? Y entonces, pues la opción A 20 decibeles, a ver, aunque ya regresó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen viendo? Ok. Déjame compartir, ¿sí? Entonces, a ver, voy bajando para que sigan
Sigan anotando. Aquí el ejemplo para el dipolo de media longitud de onda, que fue muy sencillo, nada más sustituir los valores que ya habíamos tenido. Voy bajando. Muy bien, voy bajando un poco más, ¿verdad?
Voy bajando. Y ahí, ¿verdad? Bien, aquí como dice, ¿verdad? Un radiador isotrópico, la esfera, y ya una antena físicamente realizable se aleja, su patrón de radiación se aleja de esa esfera. ¿Okay? Déjenme ver qué sigue. Ok. Entonces me voy a pasar al ejemplo que se quedó de tarea, ¿sí? Para que se observe cuál es la... Ok, permítanme, me voy a pasar, tengo que compartirlos. Y los que ya lo intentaron, pues pueden ver la manera de resolverse. Ok, entonces, vean, es en el caso del ejemplo solamente se les pidió hasta la resistencia de radiación. Aquí lo podemos extender a calcular la ganancia de esta antena, ¿sí? En el ejemplo se les da que es una antena, es monopolo. Monopolo que tiene esta distribución, esta intensidad de campo eléctrico. Vean que en este caso no hay que pasar por el vector potencial magnético ni la intensidad de campo magnético. Ya les están dando como dato este campo eléctrico, ¿sí? Muy bien, les piden, vamos a hacerlo hasta la directividad, ¿sí? En el caso de la tarea fue dado hasta la resistencia de radiación o la potencia total. Ok. Vamos a aplicar las ecuaciones que ya tenemos. Directividad y es logaritmo, ganancia directiva máxima. Ganancia directiva máxima, potencia radiada promedio sobre potencia total por 4πr cuadrada. Potencia radiada promedio, un medio del magnitud del campo eléctrico al cuadrado sobre impedancia intrínseca. Pero entonces vamos a aplicar primero esta, después calculamos la potencia total y obtenemos la ganancia directiva máxima para obtener la directividad o ganancia, como les decía. Muy bien, entonces elevemos al cuadrado el campo eléctrico. 120 veces pi al cuadrado, y RMS al cuadrado, h sobre lambda al cuadrado, seno cuadrado de teta, r cuadrado. Ayer una compañera, una señorita, me preguntaba sobre la lambda, que si había que sustituirla por lambda sobre 4. Nada, aquí no le están diciendo ninguna dimensión, nada más le dicen que es un monopolo, ¿verdad? Aquí no hay que sustituir nada de longitudes ni nada de eso, ¿sí? Muy bien, entonces, potencia radiada promedio, un medio. Esta magnitud del campo eléctrico al cuadrado, todo esto, sobre la impedancia intrínseca, y sabemos que la impedancia intrínseca es 120 veces pi. Entonces se cancela este 120 veces pi con este cuadrado, y 120 veces pi sobre 2 me da 60 pi. Todo lo demás es lo mismo. ¿Okay? Bueno, calculemos la potencia total. Como se trata de un monopolo, vean que la integral de teta va de 0 a pi sobre 2. Phi no cambia, de 0 a 2pi. Potencia radiada promedio por el diferencial de superficie, r seno teta de teta, r de phi. Todo esto vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Lo metemos. Vean, 60pi y RMS cuadrada, h sobre el al cuadrado, seno cuadrado de teta, r cuadrada, y el r por r cuadrada, seno de teta, ya hicimos algo, y el de phi, si yo integro de phi, me da phi, y evaluado a 2pi, me da este 2pi.
Para 0, pues todo me da 0, ¿sí? El r cuadrada se cancela este de acá, r por r, con este r cuadrada. ¿De acuerdo? Y entonces extraigamos todo lo que es constante, 2pi por 60pi me da 120pi cuadrada, el IRMS cuadrada, el h sobre lambda al cuadrado, y me queda integral de 0 a pi sobre 2 del seno cúbico. Seno por seno, seno cúbico. ¿Sí? Tengo que ir a la siguiente imagen, dejen ver. Tengo que compartírselas un momento. Dejo de compartir, y la 14. ¿Sí? Entonces, aquí está la continuación. Minimizamos esto y calculemos la integral del seno cúbico. Esta integral del seno cúbico a cada rato la van a encontrar. Seno cúbico, divide y vencerás. Seno cuadrado, seno de teta. Y el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado teta. Seno de teta. ¿Sí? 0 pi sobre 2. ¿Ok? Bueno, entonces tengo dos integrales. Uno el seno y otro coseno cuadrado, seno teta. Integral del seno es menos coseno. U a la n, diferencial del coseno es menos el seno. Y sería 1 sobre n, u a la n más 1. 1/3 coseno cúbico. 0 a pi sobre 2. Evaluamos. Menos coseno de pi sobre 2 menos coseno 0. Más 1/3 coseno cúbico pi sobre 2 menos coseno cúbico de 0. Este menos. Coseno de pi sobre 2 es 0, menos coseno de 0 es 1. Más 1/3 coseno cúbico de pi sobre 2 es 0, menos coseno de 0 es 1, al cubo sigue siendo 1. Menos por menos me da más, menos 1/3, 3/3, menos 1/3, 2/3. Y entonces, potencia total, todo lo que teníamos fuera de la integral, por 2/3. 2 por 120, 240 entre 3, 80 pi cuadrada. H sobre lambda al cuadrado y RMS cuadrada. Si recuerdan que el elemento de corriente tenía algo similar, esta es una antena física y es similar al elemento de corriente, donde la resistencia de radiación, la que les pedían, es este factor, este número, 80 pi cuadrada, H sobre lambda al cuadrado. ¿Sí? Esta es la resistencia de radiación. Calculemos la ganancia. Potencia radiada promedio, hay que regresarse a la foto anterior, esta que tenemos, sobre la potencia total, 80 pi RMS cuadrado. Eliminamos lo común, pi RMS cuadrada, el H sobre lambda al cuadrado, la R cuadrada con esta R cuadrada, este pi por este pi es pi cuadrado, se cancela con el denominador, y me queda 4 por 6, 24. 24 entre 8 a 3. Seno cuadrado de teta. ¿Dónde se tiene el máximo valor de la ganancia directiva máxima? En 90 grados. Seno de 90 es 1, entonces la ganancia directiva máxima es 3. Aplico la directividad, logaritmo de 3.47 por 10, 4.77 decibeles. ¿Sí? Miren, si gustan, estas dos imágenes se las envío al terminar la clase, ¿sí? Para que ustedes comprueben lo que hicieron con su ejercicio. Su ejercicio fue calcular la resistencia de radiación, pero aquí ya pues ya ahora sí que de un bonus track, como dicen, calculamos la ganancia. Es una ganancia de 4.77 decibeles, ¿sí? Bien, me paso otra vez al capítulo y esto se los envío terminando la clase, ¿ok? Entonces, compartir. Profe, Mande usted. una pregunta rápida. Sí. ¿Esa tarea para cuándo sería o cómo? No, miren, ustedes háganla. De todos modos, cualquier tarea que les deje, la vamos a
a resolver un día antes del examen, las que dejemos o lo que dejemos, ¿sí? Eso, pero la cosa es que ustedes la intenten para que vean sus errores y ya viendo cómo se resuelve, los corrijan. Ese es el ejemplo uno. Este, antes de que sea el examen, vamos a revisar el ejemplo, la tarea 2. ¿De acuerdo? No necesitan entregar nada, es muy complicado aquí por este medio virtual, las tareas. Entonces, la idea es que uno confía en que ustedes se preparen haciendo estas tareas. ¿Ok? No, no me entreguen nada. Ya cada quien es consciente, responsable, si la hizo o no la hizo. Si no la hizo, pues ahí está la solución. Que la revisen, que la repasen. Cuando tengan necesidad, pues que vayan a ella. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, no me tienen que entregar nada. Que todo va a ser en forma de evaluación. Cuando es presencial, miren, hago el presencial, las tareas sí se entregan y se pueden calificar ahí. Aquí para mí es muy complicado que me las envíen así y perdón, es muy complicado. Entonces, y en presencial con las prácticas de laboratorio es donde aplicamos su ayuda, pues, ¿sí? Ayuda. Entonces traten de ubicarse que todos se la juegan al examen, a la evaluación. ¿Ok? Y bueno, la asistencia, uno ve quién está asistiendo y quién falta. Afortunadamente todos, aunque es a las 7 de la mañana, están listos aquí, ¿eh? Bueno, entonces me paso al capítulo Gracias. y esto se los envío terminando, ¿eh? Muy bien, entonces ya vimos cómo se calcula la ganancia. Bien, veamos el siguiente concepto, el área efectiva. Área efectiva es otro término utilizado para dimensionar, caracterizar a la antena, pero esto es propio de una antena actuando como antena receptora, ¿sí? Su capacidad de absorber energía, ¿ok? Como dice, es un término que se aplica a las antenas cuando actúan como receptoras y se define como el área efectiva que participa en la absorción de energía electromagnética. O sea, no toda la antena, no toda la estructura participa en absorber, pero tiene que estar ahí para que la parte que absorba sea capaz de entregarla al receptor. ¿Cómo se define este concepto de área efectiva? A subíndice EFEC, lambda cuadrada, sobre 4pi, por la ganancia de la antena, cuando actúa como transmisora. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos ver que también podemos calcular la potencia recibida por la cantidad de energía que le llega, por esa capacidad de absorber. Me paso el pen para explicar un poco más a detalle esta parte. Entonces, déjenme pasar al pen. Y aquí está. Vamos a borrar esta parte. Bueno, supongamos dos antenas. Primero, una antena que transmite la misma antena. Lo voy a poner como si fuera antena parabólica, ¿eh? Okay. Una antena ahí parabólica. Tiene línea de vista con otra antena alejada cierta distancia, pero hay línea de vista, es decir, que se pueden ver, pueden observar. Aquí la curvatura de la Tierra no tiene nada que ver. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esta antena receptora, fíjense en la antena receptora, viene con un cable conectado a ella, una línea de transmisión, un conector, vamos a ponerle aquí un conector pequeño, ¿sí? su conector, y va a dar a un equipo receptor. Aquí está. Este es un RX. ¿Okay? Bueno, esta antena tiene un área efectiva, vamos a ponerle aquí, área AF. Queremos saber cuánta potencia recibe aquí nuestro transmisor. Perdón, receptor. Potencia recibida. P recibida. Y dijimos
que es igual a la potencia radiada promedio por el área efectiva. ¿Qué sucede? Que esta antena como transmisora va a radiar, ya sea una dona, su patrón de radiación. Parte de esa va a incidir sobre nuestra antena. Parte de esa energía, no toda. Parte de esa energía. Aquí solamente tengo una parte. Esta es la potencia radiada promedio. Esta. R promedio. R, R promedio. Va a depender de la capacidad de la antena de absorber esta energía. De tal manera que la potencia que se recibe es la parte de lo que absorbió, de lo que le llegó, ¿sí? Considerando que no hay pérdida en el cable. Si les dieran una antena de ganancia N, dicen, pero hay pérdida en el cable, una pérdida X. Lo que le llega al receptor sería N menos X. Los decibeles, eso olvidé decirlos, los decibeles se suman o se restan, no se dividen, no se multiplican, ¿sí? Haciendo un paréntesis en esta parte de los decibeles. Se pone una raya aquí, no tiene nada que ver. Y supongamos en un enlace telefónico. Voy a colocar aquí el teléfono de abonado, como se le conoce, su teléfono. Vamos a ver un enlace telefónico, pero del tipo alámbrico a su casa, ¿sí? Ya pocos utilizan esto, todos utilizan ya el celular. Hay una troncal, así se le dice, el cable que va por los pozos subterráneos, ¿sí? Se le llama la troncal telefónica y va a dar a su centro local. Sí, por ejemplo, no sé si han visto en las calles unas placas de aluminio, unos cajones de aluminio que están soportados en las paredes. Ahí llega todo el cableado de la zona, todas las casas se conectan ahí a ese cableado. Ahí llega otro abonado, su vecino que tiene teléfono, ahí tiene, ¿verdad? Entonces aquí es otro teléfono. Bueno, ahí llegan. Se le llama la acometida, porque acometen ahí. Bueno, este centro, esta acometida o su local, va a dar a un centro regional. Dependiendo de la parte de la ciudad donde habiten, va a haber un centro que les distribuye sus llamadas telefónicas. Por ejemplo, en el caso de Lindavista, pues han visto por ahí atrás del Chili, si nos ubicamos, está la central telefónica. Los que viven de este lado de Azcapotzalco están en Estengo. Los que viven por Polanco está la Central Madrid. Así están, así se les conoce por su ubicación, ¿sí? Y si van a hacer una llamada fuera de la ciudad, pues la larga distancia, ¿verdad? Y también va por un cable, un par torcido, el par torcido que le dice. Bueno, y del mismo modo de regreso, aún la regional, si es internacional, pues va a dar a un centro internacional, otra vez su centro regional o local, en fin, dependiendo cuántas centrales tenga que atravesar nuestra llamada telefónica. Llegar a su centro, a su acometida ahí en la colonia, y hasta que llega a su teléfono la llamada, ¿sí? Se le dice el circuito, todo el circuito, ¿sí? Aquí, la línea de abonado, pues aquí es el teléfono, ¿eh? La línea de abonado, ok, ahí está, ¿verdad? Entonces, los técnicos telefónicos siempre llevan por lo regular un aparato que emite un sonido, le dicen el pollito, para saber si la línea está en buenas condiciones. ¿Es abierta o cerrada? Abierta es que ya las ratas se comieron el cable y ya está totalmente rota. Y el pollito no les da ningún sonido. Cuando la línea es correcta, les da el sonido y el técnico cuando dice, está bien.
Eso lo hacen para evitar pérdida de tiempo. Pero desde el punto de vista estricto, lo que hay que hacer es calcular la potencia que sale, como les dije aquí, que sale de su abonado, potencia de salida, ¿sí? Y en el lado contrario, la potencia recibida. Y se calcula la pérdida, porque el cable va a presentar una pérdida, y si está mojado, está lloviendo, pues solamente va a llegar parte. Supongamos que aquí hay menos 2 decibeles. Aquí salieron 0 decibeles, por decir una cantidad, 0 dB. Hay estándares para decir cuánto es lo emitido. Y aquí con la pérdida del cable, se perdieron 2 decibeles. Aquí, menos 2 decibeles. Menos 2 dB. En vez de estarles diciendo, salieron 5 miliwatts y aquí llegaron 2 miliwatts, es común, mejor, como les dije, manejarlo en decibeles. Salieron 0 decibeles y aquí llegaron menos 2, una pérdida de menos 2. Este centro regenera la señal en frecuencia, en fase y en amplitud. Y dice, ok, la amplifico. Le doy otra vez 0 decibeles. Pero en el siguiente cable, ahora con las inundaciones, híjole, pues aquí llegó a menos 10 decibeles. Totalmente bien disminuida. Menos 10 dBs. ¿Sí? Pero me puse al revés. 10 dBs. Tal manera que aquí llega a 10 dBs. Aquí al siguiente punto. Y así nos vamos, ¿no? Y entonces dicen, después de hacer eso, pues a lo mejor aquí llegó menos 3 dBs de estar sumando, dividiendo. Aquí la regeneró, le dio una ganancia de más 5 decibeles aquí. Dice, tengo un amplificador de más 5 decibeles. ¿Dónde está el más? Más 5 dBs. Y entonces a la salida de este punto van menos 5 decibeles. Así es como voy. ¿Sí? Ok. Hablando de lo mismo, la antena puede tener 10 decibeles de ganancia, pero el cable puede tener una pérdida de menos 3 decibeles. Por lo tal, llegarían 7 decibeles. Sí, para eso nos va a servir. ¿Okay? Bien. Regresando al punto, el área efectiva es la capacidad de la antena de absorber energía, la que le está llegando. Y entonces ahora se puede un poquito entender más ese ejemplo que hicimos del futbolista, ¿sí? Que les llegan balones y no hay portero, no hay defensas y la echan fuera, que es el caso de nuestra selección mexicana, ¿verdad? En ciertos momentos apurados, ¿cómo es posible, verdad, que la fallen? Y hay futbolistas que incluso ya tirados y sin ninguna oportunidad meten gol. Son antenas con una gran capacidad de absorción. ¿Ok? Bueno, me paso al capítulo nuevamente. Entonces, nuevamente al capítulo, al capítulo. Cierro y abro y capítulo. Bien. Entonces, área efectiva. En base a esto, vamos a calcular, a determinar una ecuación que se llama la ecuación de Friis, que es la relación de la potencia recibida a la potencia transmitida, y nos vamos a ayudar con esta área efectiva, ¿sí? Con estas características de la antena. Para ello hay ciertas condiciones, ¿sí? Primero, que exista línea de vista, o sea, que no haya objetos entre una antena y la otra. Esta condición también se pide en los enlaces de microondas. En las torres ven antenas y las ven que están dirigidas a cierto punto. En el punto final hay otra torre y hay una antena instalada que va a recibir la energía que ésta está radiando. La no existencia de objetos en la zona de Fresnel, es decir, vamos a darle altura a la antena para evitar las reflexiones con las personas, con los automóviles, en fin, ¿sí? La altura de la antena es significante, le vamos a dar altura para nosotros asegurar la zona de Fresnel, donde hay reflexión. Después lo vamos a ver esto. Distancia relativamente corta, esto es dado a los efectos de la curvatura de la Tierra, y vamos a considerar que no hay pérdida de cables y conectores, sino tendríamos que restarle las pérdidas. Entonces, déjenme ver, dice una figura. Esta es la figura.
una antena transmisora TX, una antena receptora. Tanto la antena transmisora como la receptora viene su estructura conectada a un conector. Un conector viene conectado por una línea de transmisión que termina en conector, y para evitar reflexión o un mal acoplamiento de impedancias entre el radio y nuestra antena, es posible que encuentren acopladores para igualar las impedancias. ¿Sí? Recuerden que es muy importante tener la máxima transferencia de energía. Como en este caso la impedancia característica del cable es diferente a la impedancia de la antena, o al revés, la del radio con lo de la línea, se acoplan, que en ese sentido sería ese. La impedancia de salida del transmisor es diferente a la de la línea de transmisión. Entonces se colocan acopladores, barriles de metal, pequeños barriles de metal que unen a la línea con nuestro radio. Aquí también se hizo la misma, se tomó el mismo concepto, acopladores, ¿sí? Línea de vista, que no haya objetos entre las antenas, que la distancia sea corta de tal manera que se puedan observar. Prácticamente son 40 kilómetros alrededor, cuando la curvatura de la Tierra ya empieza a ser un obstáculo entre ellas, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia, pues puede atravesar la Tierra o se refleja totalmente, es absorbida por la Tierra, la onda electromagnética. La antena tiene una ganancia X, la antena receptora tiene una ganancia RX, pueden ser diferentes las antenas, ¿sí? Nuestra antena transmisora está radiando una potencia total, dado por IRMS cuadrada, resistencia de radiación. La antena receptora va a recibir una potencia radiada promedio. Esta potencia total, parte llega ahí, y su capacidad de absorber es la de efectiva, dado por la ganancia de la antena, lambda cuadrada sobre 4pi. Y mi antena transmisora tiene una ganancia de transmisión dada por PR promedio, P total, 4pi R cuadrada. Observen qué expresiones son las que hemos manejado. No ha habido ninguna expresión sacada de la manga, ¿sí? Bueno, entonces, longitud de onda, velocidad de propagación sobre frecuencia, distancia R, ¿sí? ¿Qué más? Ganancia directiva de transmisión, ganancia directiva de recepción. ¿Okay? Y entonces, la potencia recibida, R promedio por R efectiva. Ganancia directiva, razón de PR promedio sobre potencia total por 4pi R cuadrada. Y la efectiva, lambda cuadrada sobre 4pi, ganancia directiva de la antena actuando como receptor. Entonces, de la ecuación 2.2, yo despejo PR promedio. Y todo lo demás lo voy a colocar en la 2.5. Y el área efectiva, la 2.4, la coloco aquí en la 2.5. O sea, manipulo 2.2 y 2.4 y las coloco en 2.5. ¿Sí? De tal manera que haciendo esa álgebra, la relación de potencias, potencia recibida sobre potencia total, va a ser el producto de las ganancias lambda sobre 4pi al cuadrado, pi r al cuadrado, sin pérdidas. Si hubiera pérdidas, esto hay que convertirlo a decibeles y restarle las pérdidas del espacio de los obstáculos, pero eso ya es en comunicaciones, cuando vean enlaces satelitales o enlaces de microondas. Aquí es la ecuación ideal. A esa expresión 2.6 se le conoce como la ecuación de Friis. ¿Sí? Esta ecuación de Friis. ¿Ok? Bueno, tengo casi las 8:20. La siguiente clase, que es el lunes, doy tiempo, más que permitir, doy tiempo para que puedan anotar, y continuamos con nuestro capítulo 2, que es muy corto, ¿eh? Es muy corto este capítulo, todo esto es lo que nos falta, y vamos a hacer otros ejemplos, ¿sí? Polarización, y hasta dónde termina, déjenme ver. Sí, terminamos en 2 clases más este capítulo, ¿eh?
Y los problemas. Y vamos a hacer, pues miren, aquí son los problemas. ¿Ok? Ok, sí, y hacemos ejemplos de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a parar por hoy. Nos quedamos aquí. El lunes continuamos, lunes y miércoles. El miércoles nos ponemos de acuerdo, damos todo para poder aplicar esta evaluación. Con las notas y con los ejemplos que hagan, se preparan para el examen. Bueno, déjenme pasar a esto. Y bien, bueno, vamos a parar aquí, jóvenes. Les doy gracias nuevamente. Hoy es noche de fiesta, de todos modos, con cuidado, no anden ahí en la calle, es muy peligrosa. Les decían antes, la noche libre. Y pues que se diviertan, ¿verdad? Y sobre todo comer todos los antojitos que son propios de esta noche y la de mañana día 16, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Gracias por el permiso que me dieron el lunes pasado.